cabe el enorme honor de inaugurar esta sesión y esta serie de jornadas que Saint-Gobain anuncia que va a dedicar a nuestro sector y que nos parecen fundamentales a los que estamos en el otro lado de las normas y que necesitamos del apoyo de su difusión y la formación permanente que todos tenemos que tener para avanzar. Bueno, he estado estos días pensando a ver qué decía yo en una jornada como esta. Yo podría empezar a detallar todas las leyes europeas, todas las normas y detalles, pero yo creo que no es el momento, sino el de hacer una reflexión desde el punto de vista de la arquitectura, que es más o menos la profesión que la mayoría aquí tenemos y queremos, y cómo la arquitectura, pues a lo largo de los siglos, pues ha ido teniendo que responder a distintos retos. En la escuela aprendimos con nuestros maestros, pues que había unos principios de la arquitectura, como eran la firmeza, la belleza, la utilidad, que estaban en los 10 libros de arquitectura de Vitruvio Polión, y que fueron más o menos los ideales de la arquitectura que han perdurado durante 20 siglos prácticamente, hasta llegar al movimiento moderno, en el que, bueno, ya hemos salido, después del moderno llegó el posmoderno. Ahora no sé en cuál estaríamos en una tercera o cuarta revolución industrial y también económica, mundial y también, ¿por qué no?, de la arquitectura, que ha de resolver los retos nuevos que se nos presentan en este momento y que no podíamos imaginar en algunos casos ni siquiera hace 20 años. El cambio climático era algo que no nos concernía, ni siquiera sabíamos qué era, ni nos preocupaba. Ahora ya más o menos científicamente demostrado que existe, pues nos afecta a todos en nuestra vida y en nuestros proyectos y demás. Bien. En esta primera reflexión más o menos arquitectónica yo quiero pues mostrar algunos edificios que han sido nuestros iconos, ¿no?, como la Casa Saboya de Corbusier, ¿no? Ahora forma parte del Patrimonio Nacional de Francia y es una casa museo, y fue diseñada sin tener en cuenta para nada estas preocupaciones que en este momento tenemos. Si este edificio le tuviéramos que hacer una certificación energética, pues quizás saldría bastante mal, ¿no? Pero sin embargo no deja de ser pues lo que en aquel momento pues la sociedad necesitaba, quería, y lo que nos enseñó pues a aprender de los valores del racionalismo, la funcionalidad, todo aquello que quedó plasmado en la Carta de Atenas, ¿no?, en el año 41. Entonces, este maravilloso edificio de las afueras de París del año 29, pues también tuvo una versión americana de otro edificio icónico, como es el Empire State Building, del que luego hablaré en relación con la energía, porque este edificio se construyó como un reto de la arquitectura americana, de los rascacielos. Con el ascensor salieron los rascacielos, sin ascensor no hubiera sido posible, pero el señor Otis nos lo puso fácil. Y este edificio, que ya es octogenario, ya en algunos sitios estarían pensando en demolerlo y hacer otro nuevo, pues como después trataré de explicar, pues ha tenido una nueva vida, que tuve ocasión de verla pues, cuando estuve en una visita en el 2010, vi lo que estaba pasando en ese edificio, que me parece que es una buena lección que debemos aprender. Bien. Este es uno de los elementos pues, que más o menos nos pueden gustar de esa arquitectura deco de los años 30 americanos. En plena depresión los americanos se permitían el lujo de hacer el edificio Chrysler y otros muchos más, pero de todos ellos, quizá el más emblemático, el más visitado, el más popular, incluso entre los propios arquitectos americanos del American Institute of Architects, el Empire State Building es siempre el número uno. Sigue siéndolo en las visitas y probablemente lo va a seguir siendo ahora también con las lecciones aprendidas, con lo que ha pasado con él en estos últimos 3 años. Bien. Este otro edificio, pues también con los mismos principios del racionalismo y de la teoría del módulo de Corbusier,
que por cierto tiene en este momento una exposición maravillosa en Barcelona, en la Caixa, que vendrá también a Madrid en el otoño, pues nos enseñó también a los arquitectos pues muchas cosas, y también pues en este edificio los temas medioambientales, energéticos, pues no tenían apenas consideración, porque no era nada que pudiera preocupar a estos grandes maestros de la arquitectura, ¿no? Aunque sí, en el racionalismo, pues los aspectos de salubridad e higiene, que tenían que ver con el soleamiento, con las sombras, con la entrada de sol en el solsticio de invierno hasta el final de los locales, todo eso sí se tenía en cuenta, sin pensar que eran ganancias gratuitas de calor o refrescamiento en caso de que tuviéramos pues una marquesina, un toldo o algo que nos protegiera del sol en las épocas del año en que no nos interesara, ¿no? Bien, ¿os acordáis, los que habéis estudiado pues arquitectura, cómo nos preocupaba ahí todo lo que sucedía en este edificio, que tenía como virtualidad su enorme compacidad, el que era una pequeña ciudad en pequeño, donde todo sucedía, donde podíamos arriba en la azotea tener un gimnasio, cosas que luego se olvidaron y que yo creo que ahora hay que como que restituir. Hay un movimiento en todo el mundo, particularmente hay una ciudad emblemática como es Chicago, que ha decidido recolonizar todas sus azoteas, hacerlas verdes y útiles. Y entonces, si ahora uno coge el propio Ayuntamiento de Chicago, pues muy consciente de los problemas del medio ambiente, pues promueve que todo el mundo pues pueda hacer crecer sus pequeñas cosechas en las azoteas de sus casas, o al menos que ponga una pradera y que restituya lo que nuestro querido maestro Le Corbusier ya proponía en sus casas sobre pilotis, que decía: si hemos quitado a la naturaleza unas cuantas hectáreas de terreno, pues se las tendremos que devolver poniéndolas en el tejado o dejando el espacio por debajo de los edificios al menos libre para que podamos seguir usando el terreno. Bueno, y luego quería, en este pequeño muestrario de edificios que me vienen al caso, traer uno que nos es muy familiar, porque lo tenemos aquí al lado, ni más ni menos que la sede del Ministerio de Industria y también del de Economía y Competitividad, el ministerio donde se regulan los temas energéticos, por cierto. Bueno, pues sobre este edificio también pues tendré que hacer alguna reflexión en lo que se refiere a este proceso que tenemos ahora en nuestra civilización, de tener que regenerar las ciudades, regenerar y renovar los edificios. En unas campañas ahora que se llama Renove Europa, Alberto Coloma la conoce muy bien, donde a través de, digamos, de esta presión y esta legislación europea que existe, pues se pretende que hagamos una, digamos, recreación o remanufactura de todos nuestros edificios. Bien, todos estos edificios han sido construidos antes del año 73, que es el momento en el que yo creo que entra como en escena, como en las obras de teatro, pues un nuevo agente, un actor, que es la energía, la crisis de energía del año 73, reiterada en el 79, hizo entrar el vector energético en todos los procesos. El encarecimiento tremendo del coste de la energía nos hizo tener que asumir la responsabilidad que el edificio tenía que ser ya no un sumidero, sino un elemento, digamos, contenedor de la energía de forma racional, e incluso, ¿por qué no?, un elemento generador de energía. Bien, en el año 2010, todo, digamos, lo que ha sucedido en los años 80 hasta el 2010, pues es que en Europa ha habido, digamos, una mayor integración de políticas de Estados miembros, desde la Europa de los 12, cuando ingresó España, ahora que somos 27, imaginad, pues ahora tenemos unas obligaciones, unas legislaciones que tienen que ver con muchas políticas, pero sobre todo las ambientales y las energéticas, que van a cambiar las cosas en el modo de hacer la arquitectura o rehacerla. En el año 2010 se aprobó una directiva importantísima que, por decirlo de alguna manera, aunque haya nacido después del código, pues la madre de todo lo que tiene que ser las actualizaciones del código, como la que hoy entra en vigor, de la que hablaremos también, y de las que van a tener que seguir viniendo hasta un objetivo que se nos ha plantado y en el horizonte parece lejano, pero que está al lado, que es el 2020, de que los edificios
tengan un consumo de energía casi nulo, que es un nuevo concepto que nos inquieta y que nos perturba. Sobre los edificios de consumo de energía casi nulo, o los NECEB, como los llaman así, si uno teclea en Google y busca sobre eso, ya hay congresos en España. Va a haber uno segundo ahora, hubo uno muy exitoso. No paramos de hablar de qué es eso, sin que todavía hayamos definido qué es exactamente un edificio de consumo de energía casi nulo, pero en lo conceptual, como probablemente luego Luis explique muy bien, pues es el edificio que tiene la máxima eficiencia, digamos, desde el punto de vista de rentabilidad económica. Es decir, cuando el legislador europeo, pues, como se suele decir, quiere legislar sobre los caballos, al final le sale un camello, ¿no? Porque le salen jorobas y eso. Entonces, los edificios tendrían que haber sido, según la propuesta de la Comisión, de muy baja energía, pero al final se dijo de casi cero. Entonces, nos ha dejado ahí la pelota en el terreno a los Estados miembros, pero también nos puso unos límites. Unos límites son inferiores, es decir, usted cuando legisle, cuando regule los requisitos mínimos de eficiencia energética que la directiva del 2010 propone, entre sus tres cosas, pues lo que tiene que hacer es que como mínimo sean los que tengan, digamos, una rentabilidad óptima. Pero también para no pasarse no puedes exigir que haya edificios que tengan tal eficiencia que no sea óptima, que digamos que para llegar al NECEB, al edificio de consumo de energía casi nulo, te tengas que gastar tal cantidad de dinero que jamás la puedas amortizar. Eso tampoco, digamos, es posible, no debe ser posible. Entonces, bueno, pues de alguna manera ese límite del coste óptimo nos vale de suelo y techo según lo queramos ver. En el código, en su nueva versión, en nueva actualización, estamos en el proceso de hacer que esos requisitos mínimos entren dentro de los niveles de rentabilidad óptimos, calculados con una metodología que se nos ha dado de forma normativa en un reglamento delegado y que nos ha permitido echar números de rentabilidad. Entonces, las exigencias que luego pues Luis realmente comente, pues están, digamos, en esa banda. Entonces, no cabe duda que los edificios a partir del 2010 o las normas que subsiguientemente vayan saliendo, poniendo en práctica la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, pues nos abocan a una mayor eficiencia y esa eficiencia en un edificio, pues como se suele decir, pues tiene dos partes. Una, la relativa a la demanda, que es la que con la arquitectura podemos y debemos controlar los arquitectos en mayor medida, con algunas limitaciones que nos puede dar pues, la forma del solar, la orientación, el clima no lo podemos cambiar. Bueno, pues jugando con esos parámetros sí que podemos intentar optimizar el diseño de la envolvente, que es lo que hoy aquí nos convoca, para que sea energéticamente más eficiente. Luego vienen los sistemas. Los sistemas también tienen que ser muy eficientes. Y es más, para que sean, digamos, edificios de consumo de energía casi nulo, pues tiene que ser en la mayor medida posible con energías renovables producidas en el sitio o en su entorno. También son unos términos más o menos difusos, pero que poco a poco vamos teniendo guía porque ya se ocupan de ello pues distintas instituciones, distintos lobbies, distintas entidades, la propia Comisión va a encargar normas europeas al CEN que nos van a ir definiendo todas estas incertidumbres con un poco más de detalle. Es lo que sucede generalmente en la legislación europea. Se definen muchas veces muy bien unos objetivos, unos prestacionales, finalistas, pero se da bastante libertad en los procedimientos. De modo que con el concepto del coste óptimo tenemos que seguir jugando y entonces los arquitectos y los ingenieros, pues ahora ya, además de saber calcular y diseñar edificios, pues tenemos que tener unos estudios de matemática financiera un poquito más avanzados de los que estudiamos en la escuela. Pero vamos, tampoco es nada inasequible. El nuevo código pues da respuesta a este mandato y nos viene complementado por otras dos exigencias que tiene la directiva. Una es que luego las instalaciones sean muy eficientes y sean periódicamente revisadas. Todo eso está en un cuerpo normativo que se llama RITE, que para nosotros es parte de alguna manera del código.
y por otra parte una cosa que tiene que sensibilizar a la sociedad, a la industria y a todos los agentes, como es que los edificios deben decir en qué nivel de eficiencia están. Es el Energy Rating, ¿no?, que ya está inventado hace tiempo para las lavadoras o para los televisores, pues ya llega a los edificios por fin, y no de forma voluntaria sino obligatoria. Como sabéis, el decreto 235, aprobado en abril de este año, ya cierra el círculo. Primero se aprobó un decreto en el año 2007 que solamente afectaba a los edificios de nueva construcción. Ya con la nueva directiva ya totalmente transpuesta, obliga a todo edificio que esté en el mercado, de modo que podemos estar sensibles y conscientes de que este edificio en el que estamos hoy es de clase B y que todavía tiene capacidad de mejora en la forma en que quienes lo hayan certificado pues hayan estimado oportuno. De modo que ahora yo vuelvo al edificio, al Empire State. ¿Qué le ha pasado a ese edificio? Cuando cumplió 80 años, sus propietarios dijeron: este edificio gasta millones de dólares en explotación. Vamos a hacer con la Fundación Clinton y con otros partners un proceso de reflexión sobre el consumo que tiene y su optimización. El resultado es que el proceso se acabó en el 2011 aproximadamente, y ya lleva 2 ejercicios donde la predicción de que ese edificio, con las estrategias que luego comentaré, pues ha reducido el 38% de su consumo. Su coste de explotación anual se ha reducido en 4,4 millones de dólares, aunque sea de marketing, pero también es un emblema. Es un edificio que tiene la calificación LEED oro, tiene Energy Star, y sus propietarios están encantadísimos de que un consorcio liderado por Johnson Control y otras entidades hayan decidido emprender, un proceso de renovación que ha hecho cambiar de la fachada esta que veíamos, pues 6.500 ventanas, 6.450 aproximadamente, no cambiándolas del todo, sino haciendo un proceso que ellos llaman remanufactura. Han estudiado además que las ventanas y los vidrios de la fachada norte, de la sur, del este y del oeste no tienen que ser iguales, y se han hecho unos rellenos con gas krypton, se han hecho unas modificaciones que hacen que el U de esas ventanas sea de caerse, ¿no?, de bueno. Entonces, el sumidero que este edificio tenía en esas 6.400 agujeros o coladores, pues se ha atajado de una manera impresionante. Yo os sugeriría que se visitara en unas transparencias muy sencillas que ha hecho pues el Jones Lang LaSalle y Johnson Control y la Fundación de Clinton. Pues explica aquí todas las lecciones aprendidas de la renovación de un edificio que en este momento es el ejemplo en el que se están inspirando todos los rascacielos americanos. En el edificio se han hecho estos cambios que se pueden ver ahí y que, bueno, no voy a entrar en detalles. Es curioso ver cómo los antepechos de este edificio tienen ladrillo todavía. Se hacía esa fachada y ahí se han puesto aislamientos de tipo reflectivo, se han intentado evitar todos los puentes térmicos, se han hecho operaciones importantes en la envolvente, que es de lo que estamos hoy aquí hablando. Muchísimas también, claro, que tiene que ver con la gestión de los arrendadores y con arrendatarios, y luego, por supuesto, con la introducción de tecnologías muy avanzadas de iluminación. Como sabéis, en el terciario la iluminación tiene un gran peso. Bueno, pues aquí la tecnología LED y otras más de gestión de control de presencia y demás, pues han hecho que este edificio haya podido bajar casi el 40%, que es una cosa que nadie podía imaginar. Entonces, en este edificio, que era como pues un mito del siglo XIX, el edificio pues como el que visitaba la pirámide, una de las maravillas del mundo, pues ahora está siendo un icono y un emblema de cómo ha sido renovado de forma ejemplar, y exhibe con todo orgullo del mundo pues el asunto. Bien, los que estamos interesados en los temas de aislamiento térmico, que no eran energéticos, decíamos aislamiento térmico para conseguir bienestar, para que no hubiera paredes frías y condensaciones, pues bebíamos de fuentes como el Manuel de Isover del año
90 por ahí, o antes, no me acuerdo. Yo todavía lo tengo. O el del estiropor, vuestro competidor, pero que lo había hecho Neufert, que era, digamos, el padre también de nuestro manual de diseño de arquitectos. Bueno, pues yo creo que esto ya, digamos, queda para la historia, son como incunables, ¿no? Yo creo que ahora tenemos que empezar a usar, digamos, publicaciones como esta que te puedes bajar de internet, que ha hecho la Agencia Internacional de Energía, es el Technology Roadmap para diseño de envolventes de edificios eficientes energéticamente. Son 70 páginas que no tienen desperdicio. Yo, al que quiera aprender de esta tecnología que debemos reaprender, de cómo tienen que ser estas nuevas fachadas, estos nuevos vidrios, estos nuevos materiales aislantes que no paran de salir e inventarse, pues yo les sugeriría que acudan a estas fuentes. Y nada más, yo con esto creo que ya he puesto en suerte a los siguientes actores de la sesión, que van a decir con mucho más detalle que yo qué requisitos nuevos tiene el documento básico HED del código en relación con el trabajo que podéis hacer. En el primer enlace que dejo aquí se puede ver todo lo que ha pasado con ese edificio que yo he querido elegir como emblema de cómo es posible renovar una cosa que aquí, seguro, o en otras partes del mundo he dicho, el Empire State ni hablar, eso no se puede tocar, está protegido. En América también está protegido, pero sin embargo, pues la primera protección yo creo que le ha venido bien es que ese edificio no se muera de viejo y de ineficiente, sino que resucite a sus 80 años y que pueda tener otros 80 más. Y lo otro, pues es el enlace con la publicación esta de Technology Roadmap para en las envolventes de los edificios. Muy bien, ya termino aquí. Muchas gracias por vuestra atención.